Un museo es un sitio donde se conservan objetos interesantes, donde normalmente se organizan ideas, se les da contexto y se les hace comprensibles para el espectador. The Museum of Anything Goes es un título cuya traducción es El museo donde todo es posible. Es una experiencia la cual replica la sensación de estar dentro de un museo, pero que de hecho no se siente como uno, sino más bien como una colección de cosas que no deberían de estar juntas. La cosa es que la manera en la que lo lleva a cabo es inquietante, pues no exhibe simples objetos, sino una colección incómoda de ideas y experiencias que exploran los límites y el sentido de la expresión artística. El juego es del año 1995, posee gráficos prematuros, al igual que mecánicas oxidadas. La manera de funcionar es mediante cliqueos en pantalla. De esta manera, el jugador puede desplazarse de un nivel a otro, pasando entre salas y mirando cada exhibición del museo virtual. Las exhibiciones nos muestran una variedad de actividades tan diferentes como singulares, cada una con lo suyo, pero he aquí el corazón del juego. Dentro del museo tenemos juegos educativos y rompecabezas, pero también una serie de elementos diferentes, eventos al azar, al pasar entre pasillos, imágenes estáticas, videos sin contexto, sonidos raros, dibujos inquietantes y videos que se sienten demasiado reales, detalles que rompen la familiaridad. Si tuviera que describir este proyecto de alguna manera, diría que se siente como si alguien hubiera entrado a una oficina abandonada, hubiera abierto cajones al azar, tomando documentos sin entenderlos y con eso hubiera construido todo este juego. La sensación que este juego te imprime al jugar es difícil de explicar. Gran parte genera curiosidad debido a lo singular de sus actividades, pero por otro lado, también llega a sentirse incómodo. La atmósfera de este va cambiando entre realizar las actividades educativas, entre comillas, y el recorrido virtual entre los pasillos. Por un lado, las actividades son rarísimas, y lo cierto es que no son tan educativas en realidad. Esto más bien parece una excusa para que sean todavía más extrañas. Y por otro lado tenemos el recorrido virtual por el museo, el cual es tan contrastante que es incómodo, pues estaremos pasando entre pasillos con cierto grado de liminalidad que provocan una sensación extraña, sumado al hecho de que en gran parte de los recorridos no hay sonido. La atmósfera entera y el vacío de las habitaciones nos recuerda la sensación que los espacios liminales producen. Muchos de los personajes suman más inquietud a esta atmósfera al ser tan extraños. Los gráficos además no hacen más que empeorar la sensación. Sin embargo, gran parte de lo que hace a este juego una experiencia memorable se encuentra de hecho en los metrajes que este contiene en algunas actividades. Muchos de estos son compuestos de escenas ordinarias de personas hablando entre ellos, con una cotidianidad que impacta al tiempo que incomoda, pues la atmósfera del juego entero hacen sentir que hay algo detrás de estos videos o que no deberían estar ahí. El metraje más extraño de todos es uno que el jugador descubre luego de picar en una de las tumbas que se nos expone, con lo cual se develará el siguiente video. Por un tiempo se debatía si el metraje era real y si lo que estábamos viendo era un cuerpo de un ser humano o de algún animal.
Pero a mi parecer, eso no es lo importante. Lo que importa es que por un momento parece que este sí podría hacerlo. Una conclusión a la que llegué luego de pensar sobre el por qué este juego es tan raro sin querer serlo, es que The Museum of Anything Goes es un título que de hecho nos deja esa sensación de que no deberíamos jugarlo. El juego te incomoda desde el primer momento con esos recorridos raros, jugarlo se siente como algo que no deberías hacer, esos secretos incómodos, como el del video explícito, refuerza la idea de estar explorando un compilado de ideas y archivos ajenos. El propio hecho de que el juego sea de hace más de 30 años termina de reforzar esta tesis, pues ni siquiera es de esta época. El juego existió bajo reglas y conceptos de una época diferente, y por tal motivo es que se siente ajeno, pues no es un juego para nosotros. Creo que es un juego que genera la sensación de que nunca debimos tener acceso a él, porque nada en este se siente hecho para ti, ni para entretenerte, y ni siquiera para explicarte algo, solo está ahí, como si en algún momento alguien hubiera juntado todo esto y nunca hubiera pensado que alguien más lo vería. Tal vez por eso se siente así, tan crudo, no como un juego, sino como algo que simplemente existe y que no debías encontrar.